Familia, la suerte del vecino haitiano es cada vez más oscura. Resulta que meses atrás se abrió una esperanza porque Estados Unidos y específicamente Donald Trump dijo que apoyaría una nueva fuerza interventora en Haití para pelear contra las gangas en ese empobrecido país. No sé qué es lo que esperan para que la alarma llegue a la Casa Blanca con fuerza y a los países del área que pueden instalar una fuerza interventora en Haití para superar esta etapa de estancamiento, muerte, dolor. En la última semana, las pandillas han causado en el este de Haití una matanza, pero una matanza. 42 personas muertas por las bandas criminales de Haití. En medio de un proceso para convocar elecciones, porque yo no sé quién se le metió en la cabeza que Haití ya estaba en condiciones de organizar elecciones pacíficas y ordenadas con este desastre de las gangas, que parece que le están mandando un aviso a esa gente que está organizando esas elecciones, pues, que ellos son los que mandan. ¿Qué fila va a hacer un ciudadano pacífico para ir a votar con esa incertidumbre de si le van a dar un ametrallamiento? ¿Qué elecciones limpias puede organizar Haití en el marco de esta crisis tan terrible que ya lleva miles y miles y miles de muertos sin ninguna clase de avance en ese proceso pacificador? Señores, lo grande de esto es que encima de eso le cierran las puertas en Estados Unidos y le mandan deportados a 350,000 haitianos que están aquí en el TPS. Les rechazaron el TPS, no se lo aprobaron. El estatus temporal migratorio con el que han salvado sus vidas muchos ciudadanos de países en guerra, en situaciones difíciles, con dictaduras, que para eso fue creado el TPS, pero Trump no cree en nada de eso. Y encima de eso, un juez federal y la Suprema Corte le dieron el sí a Trump para que siga para adelante con eso. Pero ok, eso solamente nos puede perjudicar a nosotros los dominicanos, porque la presión social de los haitianos que lleguen allí no tiene otro camino que meterse en la República Dominicana a la forma que sea, ilegal, legal, como sea. El hambre los va a llevar a ese empuje más los que están allá desesperados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos aquí una componenda internacional contra el destino de Haití. Los franceses, que fueron los fundadores de este país prácticamente, que le cobraron una altísima deuda por liberarse en el 1804, primer país de América en abrir las puertas de su independencia en el 1804, con Toussaint Louverture y todos los ciudadanos de la élite de esa época, están definitivamente fuera de la historia de esta actualidad mundial. Nadie le hace caso, nadie los escucha, nadie le hace la menor atención. Y Donald Trump, que metió todo el dinero del mundo en Irán y todas las bombas, a tal punto que dijo que se le acabaron los misiles patrios, que estaba furioso con el Departamento de Estado y con el Departamento de Guerra, no saca una bala para llevársela a Haití a defenderse de estas gangas. Creo que hay un hipócrita
sentido de justicia y democracia en este momento en todas las potencias del mundo con Haití. Es una hipocresía bárbara, porque ese país se está desangrando. Y si hace elecciones en 18 meses, como ellos pretenden, en menos de un año, o casi 2 años, y llevan 200 partidos que han pedido, pero señores, no hay con qué hacer elecciones, no hay condiciones, ustedes buscan registrar 200 partidos. Es una locura. Esto es una locura. Así no hay sentido común. Denle la autorización a 10, a 20 partidos. No, yo no creo ni a 10 ni a 1, no, mira. Discúlpame. Es increíble, sí. No, le toca a usted. No. Nosotros hicimos varios ensayos y lo publicamos, narrando de la historia de Haití, cómo se fundó eso a expensas de la colonia española. Y todo el mundo lo sabe lo que fueron los filibusteros, bucaneros y todos esos negros que traían de Europa y de África, que estaban junto con corsarios en el Mar Caribe, en el Atlántico, robando, haciendo de todo. Iban a otra islita por ahí también a comerciar, lo iban dejando ahí a muchos de ellos. En los desechos lo iban tirando ahí. Y esos desechos cruzaban para la parte española. En ese momento era toda la isla la española. Y fueron estableciéndose ahí porque de este lado se cometió el error, me refiero en la parte este de la República Dominicana, en vez de expandirse hacia allá, venían expandiéndose más al este. Ahora, ¿qué pasa? Quien agarró y tuvo Haití toda su vida como colonia fue Francia. En 1804, como tú planteas y dijiste, se logra su independencia, su liberación. La pusieron a pagar un precio tan alto que la arruinaron de por vida, aunque ellos también se arruinaron porque ellos hicieron tierra arrasada, una especie de lo que fue la Comuna de París, que los obreros, la clase explotada, entendía que eran los instrumentos los que tenían la culpa de su explotación y no sabía que era un concepto ideológico, no la explotación por la máquina, sino que el que era dueño de la máquina te explotaba, no la máquina per se. Y Haití quemó los ingenios, quemó todas las plantaciones y arruinó el país. Pero aún así, con lo que le hizo Francia de ponerlo a pagar para que él le reconociera su independencia, pero Estados Unidos se sumó al bloqueo también. Oye, lo peor, una potencia emergente como Estados Unidos se suma porque fue la primera que se liberó de América, Estados Unidos, la segunda fue Haití, pero la primera negra en el mundo entero. Entonces, Haití fue un mal ejemplo para la explotación de los negros en el mundo y esa república libre, independiente de esclavos, repercutió en América, en África, en todas las partes del mundo y le dio un sentido de vida a el que estaba siendo explotado, en este caso, los negros. Ahora bien, ahí había una confluencia de tribus, más de 35 tribus son las que han hecho el pueblo de Haití. Imagínense ustedes que el creol nace de toda esa mezcla de lengua del francés, de lengua de todos esos países africanos, de esa tribu africana, y sale el creol ahí. Un invento, pero que ya tienen supuestamente hasta un diccionario. Pero el problema de Haití siempre ha sido que ellos no se pueden poner mínimamente de acuerdo para algo. Entonces, un país que el 95% de su población es analfabeta, ¿cómo es que tú le quieres vender que tienen que ir a un proceso de elecciones democráticas para elegir unos presidentes? Cuando aún nosotros, dentro de la supuesta democracia que tenemos, con cierta capacidad educativa, aún nosotros éramos en el 60, 70, 80 y 90 y en el 2000 un desorden. Entonces, en Haití yo no me puedo contradecir hoy, tal y como lo escribí ayer. Ahí se necesita instalar una dictadura consensuada, poner a Haití sobre lo que se llama un fideicomiso, un estado fiduciario, que las potencias internacionales, y ahí hay que incluir la República Dominicana y a otros países del Caribe, la dirijan con un proyecto de desarrollo a 40 años, porque Haití solo no tiene la capacidad ni las condiciones para salir de la situación de miseria que tiene. Ahora, ¿la culpa la tienen quién? Los organismos regionales, ¿como cuál? Como la OEA, que es un organismo regional de América Latina. ¿Qué otra institución tiene la culpa?
las Naciones Unidas, que es un organismo universal, y ellos no han sido capaces. ¿Tú crees que es posible que Estados Unidos desplegara un ejército grandísimo para Medio Oriente y no lo haga para controlar definitivamente la situación haitiana? Llevaron los cacos azules, hicieron una masacre allí. Yo tengo los informes, inclusive yo hablé en un programa cristiano de lo que hicieron los soldados extranjeros ahí en Haití. ¿Tú sabes qué fue lo que hicieron? Embarazar a toda esa muchachita. Hay muchísimos que están sometidos a la justicia y eso la tiene las Naciones Unidas calladito. En eso era que ellos estaban. Pero se va a las Naciones Unidas y lo que deja un desorden terrible. ¿Pero por qué hacen esto? Porque ellos han dejado a Haití a su suerte. Haití no tiene doliente. El único doliente que tiene Haití son los dominicanos. Y aún así los dominicanos, que somos los que le hemos extendido la mano, esos haitianos nos la muerden a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Aquí sí yo tengo que estar de acuerdo, aunque no quiera, con los Vincho Castillo. ¿Qué es lo que están buscando? Fusionar la isla, porque cuando hay hambre, tú lo viste lo que pasó con la gente que venían de Marruecos, donde hay hambre y miseria, ¿para dónde tú vas? Para donde hay alimento. Yo recuerdo en los años 80, cuando en la República Dominicana había tanta escasez, que los jóvenes de mi sector se iban para Puerto Rico en yola. Una travesía peor. Entonces hay un problema. La frontera no se puede sellar porque la frontera dominico-haitiana es una frontera accidentada, es así, es montañosa. Es diferente a la frontera norteamericana y a la frontera mexicana, que es toda una pradera, es un llano. La de nosotros no. La de nosotros accidentada. ¿Cómo tú metes 20,000 soldados por ahí en esa montaña? Tú no puedes hacerlo. Entonces, hay que volver a clamar, a gritar desde aquí que ahí se hace falta una dictadura con un programa de desarrollo a 40 años para que Haití pueda salir de la miseria, y no hay que tener ningún partido. Y ahí volvemos donde tú ibas, porque hasta ahora lo que ha demostrado que ahí no funciona, porque también Haití tiene elecciones todos los días. Pero digo, un régimen parlamentario y cada 6 meses, cada un año hay elecciones para elegir para elegir aquel. Es un disparate, eso no lo soporta ni un país como República Dominicana, eso no lo soporta nadie. Yo creo que ni una dictadura se sostiene en ese caos. De manera que sin una intervención militar fuerte, sí, claro, que arrase con todo en esa Puerto Príncipe, no veo futuro. Sí, de cabeza esas bandas que hay ahí, hay que hacerlo. Hay que sacar eso. Sí, hay que acabar con eso ya. Pausamos.